La noche caía sobre la ciudad, espesa y fría. Las luces de los autos se mezclaban con la lluvia, formando un velo que apenas dejaba ver las aceras. Una figura temblorosa se tambaleaba entre los charcos. Era Valentina Herrera, CEO de una de las farmacéuticas más poderosas del país, aunque en ese momento solo era una mujer herida y sola, el tacón roto, el tobillo torcido y la respiración entrecortada. Su mundo, hecho de control y poder, se desmoronaba con cada gota. «No me hagas daño, por favor», suplicó con voz quebrada al ver una sombra acercarse. Pero no era un ladrón. Era Diego Morales, un guardia de seguridad que terminaba su turno en la torre ejecutiva cercana. A su lado, una niña con un impermeable rojo sostenía un paraguas tan grande que casi la cubría entera. «Papá, está sangrando», dijo la niña, alarmada. «Tranquila», Sofía respondió Diego, agachándose junto a la desconocida. «No te muevas, te has torcido el tobillo». Valentina quiso protestar, pero el cansancio la venció. Diego la tomó con cuidado, sorprendido por el peso liviano de aquella mujer que siempre aparecía en los noticieros como símbolo de éxito y frialdad. Sofía, con manos pequeñas, trató de cubrirle el rostro con el paraguas. El sonido distante de sirenas se mezcló con el murmullo de la lluvia. Diego llamó a emergencias, pero ella insistía en no dar su nombre. «No quiero que nadie me vea así», pensó. Sin lentes, sin teléfono, sin asistentes, sin poder. Solo una mujer vulnerable frente a un extraño y su hija. En el trayecto hacia la ambulancia, la tensión se transformó en silencio. Sofía le susurraba canciones para calmarla. «Valentina», entre sollozos. Se aferró a aquella voz infantil como si fuera una cuerda en medio del naufragio. «¿Por qué haces esto?», preguntó débilmente. «Porque es lo correcto», contestó la niña, sin dejar de sonreír. Diego firmó como amigo en el formulario de ingreso. No sabía por qué lo hacía. Quizás porque en su mirada había visto algo que conocía demasiado bien: el miedo de perderlo todo. En la camilla, Valentina apretó la mano de Sofía con una ternura que no recordaba haber sentido desde hacía años. Mientras los paramédicos la subían a la ambulancia, Diego pensó que aquella noche lluviosa cambiaría sus vidas, sin que ninguno de los tres pudiera imaginarlo. La puerta del vehículo se cerró. El sonido del motor se perdió entre la lluvia y solo quedó el reflejo del paraguas rojo flotando sobre el asfalto. En el interior de la ambulancia, Valentina abrió los ojos por última vez antes de desvanecerse. «¿Quién eres?», susurró. Sofía apretó su mano y respondió con inocencia. «Soy la que va a ayudarte a sonreír otra vez». El olor a desinfectante y a café recalentado fue lo primero que percibió al despertar. Un pitido rítmico marcaba la calma artificial de la habitación. La luz blanca del hospital le resultó insoportable. Sus ojos tardaron en acostumbrarse. Valentina movió lentamente la cabeza. En una silla, dormía una niña con el cabello alborotado, abrazada a un muñeco de trapo. A su lado, un hombre, el guardia, la observaba con discreción, un libro abierto sobre las rodillas. «¿Dónde estoy?», murmuró, la voz ronca. «Hospital Central», contestó él, levantando la vista. «Tenías el tobillo fracturado y algo de hipotermia. Llegaste anoche». Valentina intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a recostarse de nuevo. En su mente comenzaron a brotar los reflejos de costumbre: controlar, planificar, recuperar el mando. Buscó su teléfono, su bolso, sus asistentes. Nada. Por primera vez en años, no tenía poder alguno. «Gracias por traerme», dijo finalmente. «No fue nada». «Mi hija insistió», respondió Diego con una media sonrisa. Sofía, al escuchar su voz, abrió los ojos y se levantó de inmediato. «Despertó», exclamó. «Te traje una flor de papel. La hice yo.
La niña extendió un pequeño tulipán torcido hecho con una servilleta azul. Valentina la miró sin saber qué decir. En las juntas estaba acostumbrada a recibir informes, no flores. La inocencia de aquella niña desarmó, por un segundo, la coraza que llevaba años puliendo. Una enfermera entró con una bandeja. «Debe descansar, señora Herrera». El apellido resonó como una campana. Diego la miró sorprendido. «¿La señora Herrera? ¿La de farmacéutica azteca?» «Así es», respondió ella con un suspiro. «Supongo que ya no tengo cómo ocultarlo». Diego asintió sin emoción. En sus ojos no había reverencia, solo respeto. No sabía quién eras, pero eso no cambia nada. Igual hubiera ayudado. Esa simple frase la golpeó más que cualquier titular o auditoría. No por interés, no por obligación. Solo porque sí. Horas después, su asistente Laura apareció agitada, con el móvil en la mano. «Valentina, por fin. Llevamos buscándote toda la noche. El consejo exige una explicación. Rodrigo está furioso, y los inversionistas». No la interrumpió Valentina con calma. «No quiero hablar de eso ahora». Laura se quedó muda. Jamás la había oído decir no. Diego observó desde la esquina, sosteniendo el dibujo que Sofía había dejado en la mesita. Una figura de 3 personas bajo un paraguas rojo. «Mi hija te dibujó», dijo Diego. «Dice que le gustó tu sonrisa». Valentina lo miró, sorprendida. «No recuerdo haber sonreído». «Entonces tal vez lo hiciste sin darte cuenta». Por un instante, el silencio los envolvió. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales con el mismo ritmo que la noche anterior, como si el destino insistiera en repetir la escena. Valentina apartó la mirada. No podía permitirse sentir. En su mundo, las emociones eran grietas, y las grietas costaban millones. Cuando Laura se fue, dejó sobre la mesa una carpeta con cifras y advertencias. Imagen pública, comportamiento errático, pérdida de confianza. Cada palabra era una piedra sobre su pecho. Diego se acercó con cautela. «Tienes derecho a descansar». «No puedo», replicó. «Si descanso, alguien más ocupará mi lugar. Y si no descansas, nadie ocupará tu vida». Ella alzó la vista. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara así, sin miedo, sin buscar nada a cambio. Sofía, ajena a todo, tarareaba una canción mientras coloreaba el dibujo que había empezado en la noche. Cuando Diego y la niña se despidieron, Valentina sintió algo extraño. Deseó que no se fueran. Miró por la ventana cómo el paraguas rojo se alejaba bajo la lluvia, flotando como una promesa. Por primera vez en años, no pensó en números ni en contratos, sino en voces, en miradas, en el calor humano que había olvidado. En la pantalla del móvil recién recuperado, aparecieron docenas de mensajes. Urgente, consejo extraordinario, imagen de riesgo. Pero antes de abrirlos, Valentina volvió a mirar el tulipán de papel, y sin saber por qué, sonrió. 3 días después, Valentina caminaba con paso firme, o al menos lo intentaba por el lobby brillante de la torre ejecutiva Alfa. El sonido de los tacones sobre el mármol marcaba su regreso a su mundo, el de las cámaras, los trajes y las sonrisas controladas. Pero en su pecho seguía latiendo una imagen imposible de borrar. Un paraguas rojo y una niña de ojos grandes que la había hecho sentir humana. Llevaba una carpeta bajo el brazo, un cheque con 6 cifras en su interior. «Es lo correcto», se repetía, una compensación justa. Cuando localizó al guardia del turno nocturno, su voz salió mecánica, como un contrato más. «Diego Morales, ¿verdad? Soy Valentina Herrera. Quería agradecerle por su ayuda la otra noche». Él asintió, sorprendido pero sereno. «No hacía falta». «Lo sé, pero quiero hacerlo», dijo ella, extendiendo el sobre. «Esto es una muestra de agradecimiento por su tiempo, su generosidad». Diego miró el sobre unos segundos. Luego lo devolvió.
Señora, no puedo aceptar esto. Por favor, no sea orgulloso, insistió Valentina. No se trata de caridad. Precisamente por eso respondió con firmeza. No todo tiene precio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Valentina no supo qué responder. Nadie le hablaba así desde hacía años. Sin rodeos, sin miedo. ¿Sabe?, dijo él después. Mi esposa solía decir que el dinero sirve para pagar cuentas, no para comprar dignidad. ¿Su esposa?, preguntó ella. Murió hace 2 años. Se llamaba Carmen. Desde entonces cuido de Sofía solo. Hubo un silencio que pesó más que las palabras. Lo siento, murmuró Valentina. Gracias. Pero no quiero que Sofía crezca creyendo que la bondad se compra, dijo Diego con una calma que dolía más que la tristeza. Ella apretó el sobre con fuerza. Nunca había sentido tanta vergüenza por algo que creía noble. Lo guardó en su bolso y asintió. Lo entiendo. Pero no lo entendía del todo. En su mundo, todo se resolvía con dinero. Allí, ese sistema no funcionaba. Cuando dio media vuelta para marcharse, Sofía apareció desde el pasillo de vigilancia, corriendo con un dibujo en las manos. «¡Tía Vale!», gritó, sonriendo. «Te hice otro». Valentina se agachó sin pensar. La niña le mostró una hoja llena de colores. Eran 3 figuras, un hombre, una mujer y una niña bajo un arco iris. «Somos nosotros», dijo Sofía con orgullo, «para que no te olvides». El corazón de Valentina se desarmó. Por un instante, el aire en la torre dejó de oler a perfumes caros y a café corporativo. Solo quedaba la inocencia de un dibujo infantil y una ternura que no sabía manejar. «No podría olvidarte», Sofía susurró. Laura la esperaba en el auto con un portafolio y un discurso de imagen y reputación. Mientras el vehículo arrancaba, Valentina miró por la ventana. Diego cargaba a Sofía dormida, envuelta en su abrigo. El cielo empezaba a despejarse, pero el reflejo de la lluvia aún brillaba sobre el pavimento. Esa noche, Valentina abrió el sobre que había intentado entregar. Lo rompió en pedazos y los arrojó al basurero. Por primera vez, sintió que el dinero no bastaba para pagar lo que realmente importaba. Encendió su laptop y escribió un mensaje nuevo, sin remitente. A veces, una flor de papel vale más que 1.000.000 de pesos. Antes de dormir, recibió un correo de Rodrigo, su exmarido y actual socio. El consejo está preocupado por tus ausencias. Recuerda que las emociones no cotizan en bolsa. Valentina lo leyó sin responder. Cerró la pantalla, respiró profundo y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de perderlo todo. Esa misma madrugada, un pequeño dibujo quedó sobre su escritorio, protegido dentro de una carpeta transparente. 3 figuras bajo un arco iris y detrás, con letra de niña. Para la tía Vale. PD. Papá también es tu amigo, pero no lo dice. Valentina sonrió en silencio, mientras una lágrima, discreta, caía sobre el papel. El reloj marcaba casi las 11 de la noche cuando Valentina volvió a la torre ejecutiva. No estaba allí por trabajo, sino por algo que no sabía explicar del todo. En una mano llevaba 2 vasos de café. En la otra, la excusa perfecta para justificar su presencia. Devolverte el dibujo de Sofía, en persona. Diego la vio desde el mostrador y sonrió sin sorpresa. Ya me imaginaba que volverías. ¿Ah, sí? ¿Tan predecible soy? No respondió él, bajando la voz. Solo pensé que una persona que guarda un dibujo no puede desaparecer del todo. Se sentaron en el rincón más oscuro del lobby, el que las cámaras apenas alcanzaban. El mismo lugar donde las madrugadas se volvían un refugio de confidencias. Valentina dejó el café frente a él. «Es terrible», advirtió. «Lo sé», dijo Diego riendo. «Es el mejor café terrible del mundo». Hablaron por horas, de Sofía, de Carmen,
de cómo era criar solo, de cómo una niña podía darle sentido a todo lo que el mundo consideraba insignificante. Valentina lo escuchaba con atención, sorprendida de sentirse tranquila, sin corbatas, sin cifras, sin obligación de impresionar. Cuando él le preguntó sobre su día, la CEO poderosa desapareció y apareció la mujer. Hoy el consejo me llamó inestable emocionalmente. ¿Por visitar un edificio de seguridad?, preguntó Diego con ironía. Por sentir, corrigió ella. Por no actuar como un robot. Diego asintió lentamente. Entonces es buena señal. Quiere decir que estás viva. Valentina lo miró, y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo nadie le hablaba así, sin interés, sin miedo. En su mundo, todo era estrategia. Aquí, las palabras simplemente eran verdad. Pasaron 3 semanas de cafés nocturnos, de conversaciones a media voz, y risas que ninguno esperaba. Sofía se acostumbró a verla como parte de su pequeña rutina, y Diego comenzó a esperarla sin admitirlo. Esa noche, la niña se durmió sobre un cuaderno de dibujos mientras su padre repasaba apuntes de administración. ¿Qué estudias?, preguntó Valentina. Gestión empresarial. Quiero ascender, pero sin vender el alma en el intento. Podría conseguirte una beca, dijo ella con naturalidad. Conozco gente que... Ya sé, interrumpió Diego sonriendo. Nada de caridad. Exacto, repitió ella con ironía, pero se agradece la intención. El silencio se llenó de una cercanía inesperada. No era tensión, era comprensión. 2 vidas opuestas, unidas por la necesidad de sentirse vistas. En un momento, Diego la observó detenidamente. Deberías dejar de venir, dijo en voz baja. ¿Por qué? Porque te van a destruir. Tu gente, tu entorno, tus socios, no soportan lo que no pueden controlar. Valentina lo miró fijamente. ¿Y tú quieres que deje de venir? Diego tardó en responder. No, pero debería. En ese instante, Sofía se movió en sueños y murmuró. Papá, la tía Vale se va a quedar, ¿verdad? Diego sonrió sin decir nada. Valentina, sin poder evitarlo, tomó la pequeña mano de la niña dormida y la acarició con ternura. Solo por un rato, princesa, susurró. Durante las siguientes horas, siguieron conversando, riendo por tonterías y compartiendo silencios cómodos. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Valentina notó que el cansancio pesaba más que el miedo. Se recostó en el sillón, cerca de Diego. No lo planearon, simplemente sucedió. Sus hombros se rozaron, su respiración se acompasó. Diego la miró un instante y apartó la vista. No deberíamos cruzar esa línea, murmuró. ¿Cuál línea?, preguntó ella, sin abrir los ojos, la que separa lo correcto de lo que puede doler después. Valentina no contestó, pero en su pecho algo se movió, una mezcla de alivio y temor. Sabía que tenía razón. Sabía también que, por primera vez en su vida, no le importaba tenerla. Cuando amaneció, Sofía se despertó y encontró a ambos dormidos en el sofá. Los cubrió con su manta y dejó un nuevo dibujo en la mesa. 3 figuras tomadas de la mano, con una frase escrita en crayón azul. Para que no te olvides, tía Vale. Valentina despertó con el primer rayo de sol filtrándose por las ventanas del lobby. Diego ya estaba de pie, sirviéndole café. Buenos días, señora CEO, bromeó. Ella sonrió, despeinada, desarmada. Solo Valentina, por favor. Esa mañana, mientras regresaba a casa, comprendió algo que jamás había aprendido en ninguna junta directiva. Hay corazas que no protegen, solo aíslan. Y la suya, por fin, empezaba a resquebrajarse. El mes siguiente, llegó con cielos despejados y la promesa de una nueva normalidad que nunca terminaba de consolidarse. Valentina había retomado su rutina en la oficina,
Impecable, exacta. Pero algo dentro de ella ya no encajaba. Los informes, los contratos, las presentaciones, todo seguía igual. Y sin embargo, ella ya no era la misma. Desde su despacho en el piso 42, la vista de la ciudad le parecía lejana, casi ajena. A veces creía ver, entre los reflejos del vidrio, el paraguas rojo de Sofía cruzando la avenida. No lo decía, pero la recordaba todos los días. Una mañana, mientras revisaba un reporte financiero, su asistente Laura entró sin tocar. Rodrigo está en la sala de juntas. Quiere verte. Valentina levantó la vista, con ese gesto cansado que solo se da cuando el pasado vuelve a tocar la puerta. ¿Otra vez él? Trae inversionistas japoneses, dijo Laura, y una sonrisa sospechosamente amable. Valentina cerró la carpeta y suspiró. Está bien, pero esta será la última reunión fuera de horario. El encuentro de negocios terminó, como siempre, en una cena rodeada de cámaras y copas de vino caro. Rodrigo, su exmarido y socio, se inclinó hacia ella cuando los fotógrafos se apartaron. ¿Sabes? Extrañaba esto. ¿Qué cosa? El poder. Nosotros dos, en la portada. No hay nosotros, Rodrigo. Claro que lo hay, replicó él con una sonrisa venenosa. Mientras el consejo crea que lo hay. Valentina lo observó, intentando leer en su rostro si seguía siendo el mismo hombre que la traicionó. Rodrigo siguió hablando, confiado. Esa historia tuya con el guardia de seguridad ya es un rumor. Alguien vio fotos. No puedes permitirte otra mancha. Ella sintió un escalofrío. Las palabras, el guardia de seguridad pronunciadas con desprecio, encendieron en ella una furia contenida. Cuida tu tono. Solo te advierto, respondió él, levantándose. No todo el mundo puede darse el lujo de mezclarse con la plebe. Al día siguiente, Valentina recibió un mensaje de Sofía. Tía Vale, mañana es el festival del Día del Padre. ¿Vienes? Se quedó mirando el texto largo rato. El dedo sobre la pantalla tembló antes de escribir. Claro que sí, princesa, no me lo perdería por nada. El patio de la escuela estaba decorado con globos y cintas de colores. Los niños corrían de un lado a otro con disfraces hechos a mano. Diego, nervioso, ayudaba a Sofía a ajustar su corona de cartulina. Cuando Valentina apareció, vestida de manera sencilla, jeans, blusa blanca y un sombrero de ala ancha, varios padres se giraron sorprendidos. Nadie reconocía a la CEO, solo veían a una mujer emocionada que aplaudía y reía con sinceridad. Sofía corrió hacia ella. «¡Sabía que vendrías!», exclamó abrazándola. Valentina la levantó en brazos. «Te lo prometí». Durante la obra infantil, las risas y los aplausos la hicieron olvidar, por un instante, los correos pendientes y las presiones de los accionistas. Allí, entre carteles de papel y canciones desafinadas, descubrió lo que era la felicidad sin agenda. Cuando terminó el acto, Diego se acercó. «Gracias por venir. No tenía por qué hacerlo. No podía faltar. Ella me lo pidió. Eres parte de su mundo, lo quieras o no». Los dos se quedaron mirándose, en silencio, mientras los niños seguían jugando alrededor. El viento levantó el cabello de Valentina, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Él dio un paso adelante. Ella no se movió. El primer beso llegó sin aviso, breve, torpe, pero real. En ese mismo instante, un clic de cámara rompió el encanto. Un flash lo cegó por un segundo. Valentina giró la cabeza, pero el fotógrafo ya corría hacia la salida. «¿Qué fue eso?», preguntó Diego. «El principio de un escándalo», susurró ella, con la voz helada. Horas más tarde los titulares inundaron las redes. La millonaria que se enamoró del guardia. Valentina Herrera. De CEO a Cenicienta corporativa. Los comentarios eran un festín de veneno. En los pasillos de la empresa, las miradas se volvieron cuchillos disfrazados de sonrisas. Laura le mostró el teléfono.
El consejo te quiere fuera. Rodrigo filtró las fotos. Valentina cerró los ojos. No lloró. No iba a darle ese lujo. Esa noche, bajo la misma lluvia que había marcado su destino, salió del edificio con paso firme. Diego la esperaba en la acera, sin saber si acercarse o no. Ella lo miró, empapada, sin maquillaje, sin máscara. Tienes razón, dijo con voz temblorosa. Aprendí a luchar por lo que vale la pena. Y se alejó, mientras los empleados miraban desde las ventanas y los teléfonos grababan. Para mañana sería otro escándalo. Pero esa noche, por primera vez en años, no le importó. La noticia corrió como pólvora. En menos de 24 horas, el escándalo ya era tendencia nacional. La empresaria más poderosa del país se enamora de su guardia. Los programas matutinos la diseccionaban con morbo disfrazado de análisis. Los inversionistas exigían explicaciones, y Rodrigo, el exmarido oportunista, hacía declaraciones calculadas, hablando de inestabilidad emocional y daño a la imagen corporativa. Valentina observaba los titulares desde su oficina, en silencio. Laura, su asistente, esperaba una reacción. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Valentina respiró hondo. Lo que siempre hago cuando intentan enterrarme. Pelear. Tomó el teléfono y marcó. Convoca al consejo y consigue al mejor abogado laboral de la ciudad. Esta vez, no voy a huir. El consejo se reunió de urgencia aquella misma tarde. Los rostros eran fríos. Las palabras, cuchillos envueltos en diplomacia. Manuel Sánchez. El principal inversionista la observó con gesto de fastidio. Valentina, no dudo de tu capacidad, pero tu comportamiento reciente compromete el futuro de todos. ¿Por asistir a un festival escolar? Por besar a un hombre, replicó ella. ¿Desde cuándo la empatía es una falta profesional? Los murmullos recorrieron la sala. Rodrigo, sentado al fondo, cruzó los brazos con una sonrisa apenas visible. Esto no es sobre empatía, es sobre imagen, dijo él. Los inversionistas necesitan estabilidad, no escándalos sentimentales. Valentina lo miró con fuego en los ojos. Lo que necesitan es coherencia. Si hablamos de ética, empecemos por ti. El silencio cayó como un golpe. Rodrigo fingió reír. No quieras convertir esto en una telenovela, Valentina. Eres brillante, pero emocional. Por eso te pierden los sentimientos. Ella se puso de pie. ¿Y tú, Rodrigo? Por eso nunca entenderás lo que es liderar con el corazón. Sin esperar la votación, salió de la sala. Afuera la esperaba la prensa, una avalancha de micrófonos y flashes. Valentina caminó sin responder preguntas, sin apartar la mirada. Afuera, el cielo estaba nublado otra vez. Horas después, en el parque donde todo había empezado, Diego la esperaba. No la había llamado, pero sabía que iría. Ella apareció con el cabello suelto y los ojos cansados, sin joyas, sin guardaespaldas, sin máscara. «Viniste», dijo él. «No podía quedarme callada. Me están destituyendo». «Lo imaginé», respondió, mirándola con tristeza. «Pero no estás sola». Valentina sonrió con amargura. «Tú no sabes lo que es perderlo todo». «Claro que sí. Ya lo perdí una vez». El silencio los envolvió. Solo el ruido lejano del tráfico rompía la calma. Valentina dijo: «Diego, tienes que dejar de luchar por lo que no te da paz». «¿Y qué hago?» «Renunciar. Dejarles mi empresa». No, dijo él. «Lucha, pero no por el poder. Lucha por ti, por Sofía, por nosotros». La miró a los ojos con una intensidad que la desarmó. «Te amo», dijo él, sin adornos. Ella lo miró, confundida, con la voz quebrada. «No sé si puedo con todo esto. Entonces aprende. Porque si huyes, lo perderás todo».
y la besó. Bajo la lluvia. Sin testigos, sin cámaras. Un beso que no era de consuelo, sino de decisión. Cuando se separaron, Valentina tenía los labios temblorosos y los ojos encendidos. «Tienes razón», susurró. «No pienso esconderme más». Tomó su teléfono, lo desbloqueó y marcó. Laura dijo con voz firme: «Convoca al abogado y al consejo. Es hora de pelear». Colgó y miró a Diego. «Si voy a caer, que sea de pie». Él asintió con una sonrisa que mezclaba orgullo y miedo. «Entonces no caigas sola». Valentina caminó hacia la calle, empapada, decidida. Sabía que el día siguiente traería consecuencias, despidos, titulares, pero también sabía que había recuperado algo más valioso que su puesto: su voz. Y mientras la lluvia volvía a cubrir la ciudad, comprendió que a veces la dignidad no se defiende en las juntas directivas, sino en el amor que uno elige no abandonar. 3 semanas después de aquella tormenta, la ciudad había vuelto a su rutina. Los titulares ya tenían nuevos escándalos, y el nombre de Valentina Herrera empezaba a desvanecerse de las portadas. Sin embargo, en su mundo interior, nada había vuelto a la normalidad. Cada mañana llegaba temprano a la torre ejecutiva, fingiendo que todo seguía igual. Saludaba con la misma sonrisa ensayada. Asistía a las mismas reuniones, pero los pasillos se sentían más fríos. Las conversaciones callaban cuando ella entraba. Sabía que el consejo la observaba, esperando el más mínimo error para hundirla definitivamente. Rodrigo, por supuesto, había vuelto a ocupar un lugar visible, aparecía en conferencias, sonreía en fotos, hablaba de renovación de liderazgo. Valentina lo observaba desde lejos, sabiendo que cada palabra suya era un recordatorio venenoso de lo que había perdido. Esa noche, mientras cenaba sola en su oficina, Laura entró con un sobre. «Esto acaba de llegar del consejo», dijo, dudando. Valentina lo abrió con cuidado. Un documento interno. «Propuesta de reestructuración. Proyecto Rodrigo Herrera. Quieren absorber mis funciones», murmuró. «Quieren que firme mi propia rendición». Laura la miró con preocupación. «Aún puedes salvarlo, si te muestras cooperativa. Sí, aceptas algunas condiciones». «¿Qué condiciones?» «Que mantengas la imagen familiar. Que te alejes de Diego y de su hija». Valentina soltó una risa amarga. «Entonces eso es lo que vale mi independencia. Una firma y una mentira». Mientras tanto, en el pequeño departamento de Diego, Sofía hacía dibujos en el suelo. Coloreaba con fuerza, enfadada. «¿Por qué ya no viene la tía Vale?», preguntó sin mirar a su padre. Diego se agachó junto a ella. «Está ocupada, mi amor». «Mi amor, tiene mucho trabajo». «Siempre está ocupada». Esa frase lo atravesó. Recordó cómo Valentina se reía con ellos, cómo Sofía la abrazaba sin miedo. Sentía que la había perdido, pero no podía culparla. Su mundo y el de ellos no hablaban el mismo idioma. Esa noche, mientras Sofía dormía, Diego miró el dibujo pegado en la nevera. 3 figuras bajo un arco iris. La sonrisa de crayón seguía intacta, pero el color parecía más apagado. Los días siguientes fueron una secuencia de eventos vacíos. Valentina aceptó asistir a cenas de negocios con Rodrigo, posó para fotos estratégicas y firmó contratos que no significaban nada. En cada flash, sentía como algo dentro de ella se desmoronaba un poco más. Hasta que un mensaje cambió todo. Era una foto enviada por Laura. Sofía, sentada sola en una banca del campo deportivo, con el uniforme arrugado y la mirada triste. El texto decía: «Preguntó por ti. Dijo que pensó que vendrías». El corazón de Valentina se detuvo. Dejó el celular sobre la mesa y corrió al baño. Las luces blancas le resultaron insoportables. Vomitó. No era la comida, era la culpa. En el espejo, apenas reconoció su rostro. Se veía perfecta, peinada, vestida con un traje impecable, pero vacía. Salió sin decir palabra, bajó por el ascensor.
y manejó sin rumbo hasta el edificio de Diego. Tocó la puerta. Nadie respondió. Una vecina asomó la cabeza. ¿Busca al señor Diego? Está en el hospital. La niña se enfermó. Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó? Fiebre alta. Dificultad para respirar. Corrió de inmediato. El hospital olía a desvelo y esperanza. Al llegar, lo vio. Diego, sentado junto a la cama de Sofía, con los ojos rojos, el rostro desencajado. La niña dormía con un tubo de oxígeno, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Valentina se acercó despacio. ¿Por qué no me avisaste?, preguntó en voz baja. Diego no la miró. Porque esto ya no es tu mundo, ¿recuerdas? Dijiste que tenías cosas más importantes. Ella tragó saliva. Nunca dije eso. No hacía falta. Se quedaron en silencio. Solo el sonido de las máquinas llenaba la habitación. Valentina tomó la mano de Sofía y la acarició con ternura. Voy a ayudar. Puedo pagar el tratamiento, lo que sea. Diego levantó la mirada. Herido. No necesito tu caridad. No es caridad, respondió ella con lágrimas contenidas. Es amor. Él apartó la vista, incapaz de soportar el temblor de su voz. Sofía respiró con dificultad, y los dos se inclinaron hacia ella al mismo tiempo, tomándola de las manos. En ese instante, una alarma sonó. El monitor comenzó a pitar. Los médicos entraron corriendo. «Fallo respiratorio, traigan la mascarilla». Diego retrocedió mientras lo empujaban hacia la puerta. «¡No la pierdan!». «Por favor», gritó. Valentina lo sostuvo por los hombros. «Tranquilo, va a salir bien. No puedo perderla. No otra vez». El llanto lo quebró. Y mientras la puerta de la sala se cerraba, Valentina sintió el peso insoportable de la culpa. Había perdido empresas, reputaciones y contratos, pero nada dolía tanto como ver cómo la vida le exigía pagar el costo de su conveniencia. Las horas siguientes se volvieron eternas. El pasillo del hospital parecía detenido en el tiempo. Luces frías, olor a cloro, sillas duras, murmullos de enfermeras. Diego caminaba de un lado a otro, las manos en el cabello, los ojos rojos de tanto llorar. Valentina permanecía sentada, inmóvil, con la vista fija en una máquina de café que no funcionaba. «No puedo perderla», repitió él, una y otra vez. Como una plegaria rota. «Es todo lo que tengo». Valentina se levantó y lo abrazó con fuerza. «No la vas a perder. Y no es todo lo que tienes», susurró. «Me tienes a mí». Diego resistió un segundo antes de quebrarse completamente. «Si aún me quieres», empezó, pero su voz se rompió. «Siempre te voy a querer». «Ese es mi problema». Se besaron desesperados, con una mezcla de miedo y necesidad. Pero el sonido agudo de una alarma los separó bruscamente. El monitor en la habitación de Sofía comenzó a pitar. «¡Doctor!», gritó Valentina mientras Diego entraba corriendo. «¡Está convulsionando!». Médicos y enfermeras inundaron la habitación. Los empujaron hacia afuera. Diego golpeó la pared con el puño hasta sangrar. Valentina lo sostuvo, llorando. «No puedo perderla, no puedo», sollozaba él. «No la perderás», dijo ella. «Es tu hija. Es fuerte como tú». «¿Y si es débil como Carmen?», preguntó con la voz quebrada. Valentina lo miró directamente. Carmen no era débil. Luchó 2 años. Eso no es debilidad. Él se desplomó sobre la silla del pasillo. Por primera vez en años, lloró por completo, sin contenerse, sin miedo al qué dirán. Valentina lo abrazó con fuerza. No le importó quién los viera. Ni los flashes, ni los rumores. Su celular vibró una y otra vez. Rodrigo, consejo, contrato japonés. Ignoró cada llamada.
Las luces parpadeaban. El sonido de las máquinas seguía su ritmo mecánico. Pasaron horas. Nadie hablaba. Hasta que, finalmente, un médico salió con el rostro cansado. Estabilizada, dijo. Pero sigue en estado crítico. Las próximas 12 horas serán decisivas. Valentina soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿Podemos verla? Uno a la vez. Diego se levantó, pero ella lo detuvo. Ve tú primero. Es tu hija, no dijo él, con voz suave. Entra tú. Su papá la verá después. Ella entró. El cuarto estaba lleno de máquinas, tubos y monitores. Sofía yacía pequeña y pálida entre las sábanas blancas. Valentina se acercó. Tomó su mano diminuta y la sostuvo con ambas manos. Hola, princesa. Soy yo. Tu tía postiza susurró con ternura. Tienes que mejorar. Tu papá te necesita. Yo te necesito también. El silencio era absoluto. Solo las máquinas respiraban. Sé que te fallé, continuó. Sé que me fui, pero estoy aquí ahora. Y si despiertas, si mejoras, prometo no irme nunca. Nunca más. Una lágrima cayó sobre la mano de la niña. Valentina cerró los ojos, apoyó la frente en la cama y siguió hablando, casi sin voz. Nunca, nunca te dejaré. Y entonces, un sonido leve rompió el silencio. Una respiración distinta, un murmullo. ¿Es verdad?, dijo una vocecita débil. Valentina alzó la cabeza de golpe. Los ojos de Sofía estaban abiertos, cansados, pero vivos. Te vas a quedar para siempre. Valentina no pudo contener el llanto. Sí, mi amor, para siempre. La niña sonrió débilmente. Papá está aquí, dormido a tu lado. Está cansado. Trabaja mucho. Ya no voy a ayudar. Su voz se fue apagando mientras se quedaba dormida otra vez, esta vez en paz. Valentina la miró con ternura infinita. Salió de la habitación y encontró a Diego dormido en la silla, el cuerpo inclinado, las manos llenas de sangre seca. Cubrió sus hombros con su saco y se sentó frente a él. El amanecer comenzó a filtrarse por la ventana del pasillo, tiñendo de naranja los azulejos de la hospital. Por primera vez, Valentina no temía perder su puesto, ni su reputación. Solo quería mantener viva esa pequeña luz que, sin saberlo, le había devuelto el alma. Cuando el teléfono volvió a vibrar con el nombre de Rodrigo en la pantalla, lo miró un instante, luego lo apagó. Esa batalla podía esperar. La vida no. La madrugada cayó sin avisar, arrastrando el cansancio y el miedo. Valentina se había quedado dormida apoyada en el marco de la puerta de la habitación, mientras Diego seguía vigilando a Sofía con los ojos rojos de desvelo. La niña respiraba con la ayuda de los monitores, pero su rostro comenzaba a recuperar algo de color. Cada pequeño movimiento era una victoria. Deberías descansar, susurró Valentina. No puedo, respondió él, sin apartar la vista. Si cierro los ojos, siento que algo puede pasarle. Entonces no cierres los ojos solo. Ella se acercó y se sentó a su lado. Yo también me quedo. El silencio del hospital se volvió casi sagrado. Los dos se quedaron allí, vigilando, compartiendo un miedo que ya no era solo de él. El reloj marcó las 3 de la mañana cuando Sofía se agitó ligeramente. Su mano buscó a tientas. Valentina la tomó enseguida. Tranquila, amor, estás a salvo. Tengo miedo, susurró la niña. Ya pasó, dijo Diego tomando su otra mano. Estamos contigo. Sofía los miró con los ojos entreabiertos y una lágrima resbaló por su mejilla. Van a quedarse conmigo para siempre. Valentina sintió el corazón apretarse. Sí, lo prometemos. Y miró a Diego, buscando su asentimiento. Siempre, respondió él. La niña sonrió apenas, y su respiración se volvió más estable. Minutos después, se quedó dormida. Horas más tarde,
Un rayo de sol se filtró por la ventana. Diego se había quedado dormido, agotado, con la cabeza apoyada en la cama de Sofía. Valentina lo observaba, conmovida. En ese instante, comprendió que aquel hombre, sin trajes ni títulos, había hecho más por ella que cualquiera en su mundo de poder. Sacó su teléfono y lo encendió. Más de 100 notificaciones. Correos del consejo. Llamadas de Rodrigo. Mensajes de inversionistas, todos exigiendo explicaciones por su desaparición. Pero lo único que le importaba estaba en ese cuarto. Una niña viva y un hombre que había luchado sin rendirse. Mientras Diego dormía, Valentina escribió un mensaje a Laura. No asistiré a la reunión de hoy. Si quieren destituirme, que lo hagan. Estoy donde debo estar. Lo envió, apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesita. Cuando Diego despertó, ella lo estaba observando. ¿Qué hiciste?, preguntó él, viendo el celular apagado. Lo necesario, contestó ella. Elegí quedarme. Él sonrió, aunque en sus ojos se asomaba la preocupación. Vas a perder tu empresa. Tal vez. Pero no pienso perder esto. Señaló la cama de Sofía. Ni a ti. Diego la miró en silencio, y por primera vez no tuvo fuerzas para discutir. ¿Sabes qué pienso?, dijo ella después de un momento. ¿Qué? Que todo este tiempo he confundido vivir con sobrevivir. Diego tomó su mano, con un gesto tan sencillo como sincero. Bienvenida a la vida, entonces. Horas después, Sofía abrió los ojos del todo. ¿Dónde estoy?, preguntó, con voz débil. En el hospital, mi amor, dijo Diego. Pero ya estás mejor. La niña sonrió. ¿Vas a llevarme a casa pronto? Sí, dijo Valentina, pero antes tienes que prometer algo. Que vas a dejar que te cuiden. Sofía asintió, mirando a los dos. ¿Y ustedes van a cuidarse también? Ambos se miraron, incapaces de responder. Al caer la noche, Valentina salió un momento al pasillo. Necesitaba aire. Encendió su teléfono y vio lo inevitable. Titulares nuevos. Consejo extraordinario. Destituye a Valentina Herrera por abandono de responsabilidades. Lo leyó en silencio, sin una sola lágrima. Luego miró hacia el cuarto, donde Diego le contaba un cuento a Sofía, y comprendió que no había perdido nada que realmente importara. En la ventana del hospital se reflejaban las luces de la ciudad, parpadeando como promesas. Por primera vez, Valentina no sintió vértigo al mirar hacia el vacío. Lo que tenía ya no era un imperio, pero era suyo, una familia naciente, una paz desconocida y la certeza de que la noche más larga había terminado. El amanecer llegó con olor a café barato y esperanza. Sofía dormía profundamente, los colores habían vuelto a sus mejillas y Diego seguía vigilando en silencio, sin moverse del sillón. Valentina se levantó despacio, estirando el cuerpo entumecido. En su rostro había ojeras, pero también algo nuevo. Serenidad. El teléfono, olvidado desde la noche anterior, vibraba con insistencia sobre la mesita. Laura. Contesta, le pidió Diego. Puede ser importante. Valentina lo miró, respiró hondo y contestó. ¿Qué pasa? Valentina, el consejo te dio una última oportunidad. Manuel Sánchez quiere verte en persona. Dice que si llegas antes del mediodía, reconsiderarán tu despido. ¿Y si no voy? Entonces pierdes todo. Acciones, dirección, voto. Rodrigo tomará el control total. Valentina miró hacia la habitación donde Sofía dormía, y luego hacia Diego. Entonces, voy, dijo al fin, pero no para rogar. 3 horas después, las puertas del consejo se abrieron. Valentina entró con la misma ropa del hospital, jeans gastados, camisa arrugada, sin maquillaje. El murmullo fue inmediato. Por favor, tomen asiento, dijo Manuel Sánchez, cruzando las manos. Ella lo hizo.
Rodrigo sonrió con la falsa amabilidad del vencedor. No esperaba que tuvieras el valor de venir así, dijo con tono burlón. Valentina no respondió. Abrió su carpeta y la dejó sobre la mesa. Aquí están mis resultados trimestrales. Duplicamos ventas en el último semestre. La rotación laboral bajó un 40%, pero claro, lo importante no son los números. Lo importante, dijo con ironía, es que me atreví a besar a un guardia. Algunos miembros del consejo se removieron incómodos. Valentina intervino. Manuel, no estamos aquí para juzgarte como persona, sino para preservar la estabilidad de la compañía. ¿Y desde cuándo la estabilidad se mide por rumores?, replicó ella. Los trabajadores siguen haciendo su trabajo, y las cifras lo demuestran. Lo que está en crisis no es la empresa, es la humanidad de quienes la dirigen. Rodrigo soltó una risa corta. ¿Humanidad? Esto es un negocio, no una fundación. Tienes razón, dijo Valentina, alzando la voz. Pero sin humanidad, el negocio se muere igual. Un silencio tenso llenó la sala. Fue entonces cuando una voz en la puerta rompió el aire. Perdón, pero eso no es del todo cierto. Todos se giraron. Era Diego. Vestía su uniforme de guardia, pero en las manos llevaba un documento, y el aplomo de quien no teme hablar la verdad. Disculpen la intromisión, dijo. Sé que no tengo título ni traje, pero sí algo que ustedes parecen haber olvidado. Contacto con los empleados que sostienen esta empresa cada noche. Rodrigo se levantó indignado. ¿Qué hace este hombre aquí? Yo lo invité, dijo Valentina, sin apartar la vista del consejo. Tiene algo que decirles. Diego dejó el documento sobre la mesa. Este es un proyecto piloto de bienestar laboral. Propone guarderías nocturnas, rotación voluntaria y bonos para el personal que trabaja en turnos dobles. Es el mismo personal que mantiene las operaciones cuando ustedes duermen. Manuel hojeó el documento con ceño fruncido. ¿Y de dónde saldría el presupuesto para esto? De los bonos de desempeño de los directivos, respondió Diego sin dudar. Los que se otorgan aunque la empresa tenga huelgas o renuncias masivas. El silencio fue total. Rodrigo dio un golpe sobre la mesa. Esto es absurdo. No puede venir un empleado a dictar políticas de empresa. No corrigió Valentina. Pero puede venir a recordarnos por qué existe la empresa. Manuel se quitó los lentes y miró a ambos. Déjenos deliberar. 10 minutos después, el consejo volvió a la sala. Manuel habló sin rodeos. Hemos decidido mantenerte en tu puesto, Valentina. Durante un periodo de prueba de 6 meses, implementarás este proyecto junto con el señor Morales. Si los resultados son favorables, el modelo se extenderá. Rodrigo se levantó furioso. ¿Están locos? Esa mujer destruye todo lo que toca. No, Rodrigo, replicó Manuel con calma. Ella acaba de recordarnos por qué empezamos esto. Valentina respiró hondo. Gracias. No les fallaré. Diego le tomó la mano discretamente, bajo la mesa. No necesitaban decir nada. Habían ganado algo más que un contrato. Habían recuperado la dignidad. Al salir de la sala, el aire fresco la envolvió. El cielo, por primera vez en semanas, estaba despejado. Diego caminaba a su lado. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó él. Valentina sonrió. Ahora, reconstruimos el imperio desde el corazón. Los 6 meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada, se transformó en una revolución silenciosa dentro de la compañía. Los empleados que antes temían hablar, ahora proponían mejoras. Las enfermeras de planta, los conductores, los técnicos, todos se sentían parte de algo más grande. Valentina caminaba cada mañana por los pasillos del edificio, y ya no veía rostros cansados, sino sonrisas sinceras. La idea de Diego, aquella locura de humanizar la empresa, estaba funcionando. El programa Familia Azteca ofrecía guarderías nocturnas, bonos por turnos rotativos
y becas para hijos de empleados. Las cifras eran claras. Productividad récord, ausentismo mínimo y una caída del 80% en renuncias voluntarias. Incluso Forbes México lo había notado, titulando De la caída al liderazgo humano. El renacimiento de Valentina Herrera. Pero no todos estaban felices. Rodrigo, desplazado y humillado, seguía aferrado a su 20% de acciones. Desde la sombra intentaba socavar los avances, filtraba rumores, manipulaba informes, buscaba aliados entre los viejos socios, hasta que sin saberlo, la voz de una niña lo derrumbó. Era la ceremonia de clausura del programa piloto. Un auditorio lleno, periodistas, empleados, cámaras. En primera fila, Sofía ya recuperada sostenía un ramo de flores más grande que ella. Diego, orgulloso, la ayudó a subir al escenario. Valentina comenzó su discurso con tono firme pero sereno. Hace un año, me decían que la empatía era debilidad. Hoy demuestro que es la mayor fortaleza que una empresa puede tener. Los aplausos retumbaron. Rodrigo, sentado en la última fila, bufó en silencio. No soportaba verla triunfar sin él. Pero antes de que pudiera levantarse para marcharse, la maestra de ceremonias anunció: Y ahora, unas palabras de una persona muy especial para nosotros. Sofía Morales. La niña se acercó al micrófono, nerviosa, con un papelito doblado. Yo solo quiero decir, titubeó, que la tía Vale y mi papá me enseñaron algo. Que las personas no se compran, se cuidan. El público sonrió enternecido. Pero Sofía, sin darse cuenta, siguió hablando con esa sinceridad que desarma. Y que hay gente mala que miente para hacer daño. Como ese señor dijo señalando el fondo del auditorio, donde Rodrigo se congeló, que mandaba mensajes feos sobre mi tía Vale, y decía que mi papá era un pobre inútil. Un murmullo recorrió el salón. Los periodistas levantaron sus cámaras. Rodrigo se puso de pie, pálido. «¡Esa niña miente!», gritó. Pero el daño ya estaba hecho. Valentina caminó lentamente hasta el frente del escenario y con una calma casi dolorosa, tomó el micrófono. «No hace falta que grites, Rodrigo. Todos sabemos la verdad». Sacó su teléfono y mostró en la pantalla un correo anónimo reenviado esa misma mañana, firmado con el remitente de él. Rodrigo. Herrera@aztecacorp.com. Aquí están tus mensajes, tus difamaciones y tus intentos de sabotaje. Lo que olvidaste es que la verdad siempre encuentra su voz. Y hoy esa voz fue la de una niña. El público estalló en murmullos. Manuel Sánchez, el presidente del consejo, se levantó. El consejo ha decidido comprar tu participación, Rodrigo, en efectivo, con una prima por salida inmediata. Tu acceso queda revocado desde ahora. Rodrigo trató de hablar, pero la seguridad ya se acercaba. No puedes hacerme esto, Manuel. Esa empresa también es mía. Respondió Manuel. Ahora pertenece a quienes la honran. Rodrigo salió del auditorio con la cabeza baja, mientras los aplausos llenaban la sala. Sofía, inocente, levantó el ramo y corrió hacia Valentina. ¿Lo hice bien? Valentina la abrazó riendo y llorando al mismo tiempo. Lo hiciste perfecto, mi amor. Mejor de lo que imaginas. Diego se acercó y tomó la mano de Valentina frente a todos. Manuel los observó con una sonrisa de aprobación. Necesito a ambos en el nuevo comité de bienestar, dijo. La empresa necesita líderes que recuerden que detrás de cada número hay una vida. Valentina asintió. Entonces Diego será mi consultor principal, respondió. No solo porque lo merece, sino porque fue quien me enseñó a mirar más allá del espejo. Los aplausos volvieron a llenar el auditorio. En el escenario, bajo las luces, Sofía bailaba con su ramo de flores, ajena al escándalo, feliz de haber salvado algo más que una empresa. Había salvado la verdad. Cuando la música comenzó, Valentina y Diego se miraron en silencio. El pasado había terminado. Lo que venía ahora era un comienzo.
El escándalo de Rodrigo fue el último temblor antes de la calma. En los meses siguientes, Valentina y Diego trabajaron codo a codo, construyendo un nuevo tipo de liderazgo que nadie en el mundo corporativo se había atrevido a imaginar. Las oficinas cambiaron. Las paredes se llenaron de colores, los empleados podían llevar a sus hijos, y los viernes los pasillos se llenaban de risas en lugar de silencios tensos. El proyecto Familia Azteca se convirtió en un ejemplo nacional. Empresas competidoras empezaron a imitarlo. La prensa, antes cruel, ahora lo llamaba el modelo humano que salvó un imperio. Valentina se reía cada vez que le pedían entrevistas, porque sabía que detrás del titular brillante solo había una verdad simple. Todo empezó con una niña y un guardia bajo la lluvia. Cada día tenía un nuevo desafío, pero también una nueva razón para sonreír. Diego se encargaba de los programas sociales. Su carisma natural convertía las reuniones en conversaciones sinceras. Los empleados lo respetaban, no por su título que no tenía, sino porque escuchaba de verdad. Sofía se volvió la visitante oficial del edificio, recorriendo las oficinas con dibujos para los trabajadores. Todos la conocían como la embajadora de la sonrisa. Y Valentina, ella había cambiado más que nadie. Había aprendido a delegar, a confiar, a reír sin miedo a las cámaras. Ya no dormía con ansiedad por los reportes financieros. Dormía sabiendo que estaba construyendo algo que sobreviviría incluso sin ella. Cuando Manuel Sánchez le presentó el balance anual, lo leyó con una sonrisa tranquila. Rentabilidad, plus 25%, productividad, 0 huelgas. Nunca imaginé que el amor también diera dividendos, bromeó él. Es el único que garantiza fidelidad, respondió ella. Por las noches, la casa en la colonia Doctores se llenaba de vida. Diego cocinaba un café que Valentina insistía en llamar horrible, pero que bebía con devoción. Sofía hacía la tarea en la mesa mientras canturreaba canciones sin letra. Y cuando terminaban, los tres salían al patio a mirar las luces de la ciudad. A veces hablaban de Carmen, la esposa que ya no estaba, con gratitud y sin tristeza. Una noche, después de cenar, Valentina se levantó para buscar algo en su bolso, y sin darse cuenta, dejó caer una pequeña cajita sobre la mesa. Sofía fue la primera en notarla. ¿Qué es eso?, preguntó con curiosidad. Diego la tomó y, al abrirla, encontró un anillo sencillo, de plata, sin diamantes. ¿Es lo que creo que es?, preguntó sorprendido. Valentina lo miró, nerviosa pero sonriendo. Lo compré aquella madrugada, cuando salí a buscar hot cakes para ustedes dos. No era el momento. Hasta hoy. Diego la observó largo rato sin decir palabra. Sofía, con los ojos brillantes, saltaba alrededor de ellos. «Dile que sí, papá. Dile que sí». Él se echó a reír, con esa risa que solo usaba cuando se sentía en casa. Tomó a Valentina de las manos y asintió. Sí, y esta vez no habrá líneas que no se puedan cruzar. Ella lo abrazó, y Sofía, entre ellos, gritó: «¡Vamos a ser una familia de verdad!». Valentina miró a Diego dormido esa noche, con Sofía entre ambos, y susurró apenas: «Sí, amor, una familia de verdad». Al día siguiente, mientras el sol entraba por la ventana, se dio cuenta de que no necesitaba más coronas corporativas, ni portadas, ni trajes perfectos. Su victoria más grande no estaba en los números, sino en la risa de esa niña y en la paz de ese hombre que un día la encontró rota bajo la lluvia. Y aunque el mundo no lo supiera, el imperio que habían reconstruido no era de ladrillos ni de acciones, sino de amor. El cielo amaneció cubierto de nubes, como si el universo se preparara para bendecir un nuevo comienzo. La lluvia, esa vieja testigo de sus encuentros y despedidas, volvió una vez más, pero ahora sin amenaza, suave, tibia, casi alegre. La plaza del barrio Doctores
Estaba decorada con flores de papel hechas por los empleados de la empresa, los vecinos y los hijos de los trabajadores. No había alfombra roja ni flashes de prensa. Solo risas, música y una mezcla de aromas. Café, pan dulce y esperanza. Valentina llegó tomada del brazo de Sofía, vestida con un sencillo vestido de encaje color marfil, sin joyas, con el cabello suelto. Cada paso que daba parecía alejarla de la mujer que fue y acercarla a la que siempre quiso ser. Al fondo, bajo un arco improvisado con guirnaldas, Diego la esperaba. Llevaba un traje oscuro prestado y la mirada de alguien que no cree merecer tanta felicidad, pero la acepta es igual. Cuando se encontraron en el centro del pasillo, la lluvia se detuvo. El silencio fue absoluto. Hasta los niños dejaron de correr. Sofía, vestida de tul y risas, tomó la mano de ambos y los unió con un listón rojo. Ya está, dijo con solemnidad infantil. Ahora no pueden soltarse. Las risas rompieron el silencio. El juez, un viejo amigo de Manuel Sánchez, carraspeó con emoción. Hoy no se une solo una pareja, dijo, sino dos mundos, que durante años creyeron incompatibles. Y hoy descubren que el amor no entiende de jerarquías, ni de títulos, ni de clases sociales. Diego miró a Valentina, y en su voz había ternura y verdad. Te encontré bajo la lluvia, sin nombre y sin fuerza, y aún así eras más valiente que todos los hombres que conocí. Prometo recordarte así siempre. Humana, imperfecta y libre. Ella sonrió con lágrimas. Y yo te prometo que nunca olvidaré quién me enseñó a ver a las personas detrás de los números. Que cada vez que el miedo quiera volver, recordaré que tú me miraste sin condiciones, cuando ni yo creía en mí. Sofía comenzó a aplaudir antes de que el juez terminara. ¡Ya pueden besarse!, gritó entre risas, y el beso llegó, limpio, definitivo, bajo un cielo que empezaba a abrirse. Los invitados vecinos, trabajadores, amigos y algunos directivos se mezclaban sin distinciones. Los niños jugaban con confeti hecho de hojas de informes reciclados. Los músicos del barrio improvisaban un bolero. Manuel Sánchez, observando la escena, se acercó a Laura y comentó en voz baja. Nunca había visto tanta verdad en una ceremonia, ni tanta rentabilidad emocional, bromeó ella. Entre los invitados, incluso algunos antiguos adversarios de Valentina parecían rendirse ante la evidencia. Su historia había vencido cualquier narrativa de poder. Rodrigo, de pie al otro lado de la calle, los observó un instante desde lejos. No se acercó. Llevaba un sobre en la mano, el cheque con el que el consejo había comprado su salida. Lo rompió en silencio y lo dejó volar con el viento. Ya de noche, cuando la fiesta terminó, Sofía se quedó dormida en los brazos de Diego. Valentina los observaba, con la cabeza apoyada en su hombro. Nunca imaginé que este día llegaría así, dijo ella. Yo tampoco, respondió él, pero así es mejor, sin trajes caros ni luces. Solo nosotros, la lluvia y la vida que empieza. Ella lo miró con ternura. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? Que lo más difícil no fue de llegar hasta aquí, fue aprender a merecerlo. Diego la besó suavemente en la frente. Entonces prométeme que nunca olvidaremos cómo empezó todo. Lo prometo, susurró ella. Y mientras la lluvia volvía a caer, ahora convertida en caricia, los tres se abrazaron bajo un paraguas rojo, el mismo de aquella noche, riendo como si el mundo acabara de empezar. Detrás de ellos, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a que en una pequeña plaza un milagro silencioso acababa de ocurrir. Dos mundos se habían unido sin contratos ni condiciones, solo con amor verdadero. Un año después, el mundo de Valentina Herrera ya no era el mismo. En el edificio de Farmacéutica Azteca, un enorme mural con el lema «Detrás de cada número hay una vida» recibía a empleados y visitantes. Las oficinas ya no olían a miedo ni a café recalentado, sino a pertenencia, a familia. Los resultados del año superaron toda expectativa. Ganancias récord, 0 huelgas.
y reconocimiento como la mejor empresa para trabajar en México según Forbes. Durante la presentación de resultados, los flashes de las cámaras brillaban, pero Valentina no lo sentía como antes. Estaba tranquila. En la primera fila, Diego la observaba con orgullo. Sofía jugaba en sus rodillas. Y en sus brazos, una bebé de ojos enormes balbuceaba risas. La pequeña Carmen, la niña que habían adoptado meses atrás. Señora Herrera, preguntó un periodista, ¿cuál es su secreto para el éxito? Valentina sonrió con sencillez. Recordar que detrás de cada número hay una persona con familia, con sueños, con necesidades reales. Eso cambió todo. Aplausos. Flashes. Pero por dentro, ella pensaba que el verdadero secreto era otro, haberse permitido amar. Esa noche, en su casa de la colonia Doctores, el aire olía a sopa caliente y a vida compartida. Diego cocinaba mientras Sofía ayudaba a poner la mesa. La bebé Carmen dormía en su cuna improvisada, y Valentina pegaba un nuevo dibujo en el refrigerador. Era una hoja llena de colores. 4 figuras bajo un arco iris, tomadas de la mano. ¿Quién lo hizo?, preguntó Diego. Carmen respondió, Valentina, sonriendo, con un poco de ayuda de Sofía. Él se acercó y abrazó a ambas. Parece que ya somos un clásico, dijo con ternura. No, corrigió ella, somos una familia, no de sangre, sino de elección. La lluvia comenzó a golpear suavemente las ventanas, como un eco lejano de aquella noche en la que todo cambió. Valentina miró hacia el cielo y pensó que tal vez el universo siempre había estado esperándola en ese lugar, lejos del lujo, cerca de lo esencial. Esa misma noche, antes de dormir, Sofía preguntó desde su cama, «Tía Vale, ¿a veces extrañas tu vida de antes?» Valentina se quedó pensando un segundo. Miró a Diego dormido, al cuarto lleno de dibujos, al reloj de cocina que marcaba el tiempo sin prisa. «¿Qué vida anterior?», respondió al fin, sonriendo. Apagó la luz, y el silencio del hogar se llenó con respiraciones tranquilas. En la puerta del refrigerador, el dibujo de Carmen brillaba con los reflejos del relámpago, un arco iris que unía 4 corazones. Y así, en medio de la ciudad que nunca duerme, una familia elegida dormía en paz, porque había aprendido después de tantas batallas lo que de verdad importa. No el poder, ni el dinero, ni los títulos, sino el amor que se construye cada día bajo la misma lluvia que unió sus destinos.